Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. En el año 2021, Colombia vio, participó, fue testigo y protagonista al mismo tiempo del estallido social. La juventud de Colombia decidió que era hora de abrir las oportunidades para ella y para el país. Al lado se juntaron los indígenas, al lado se juntaron los obreros, al lado se juntaron las amas de casa de los barrios populares, las mujeres jóvenes, porque sentían que era el momento, ante tanta desigualdad y hambre generada por la injusticia, por la tiranía y por la misma enfermedad, que había que cambiar a Colombia. Solo después, apenas unos meses después, y porque quisimos que no hubiese violencia en Colombia, sino que se abriesen caminos pacíficos, siempre hemos creído que la paz es la solución de Colombia, entonces le pedimos a esa misma juventud, a ese mismo pueblo, que fuera a las urnas y decidiera su futuro. Y fueron, y decidieron su futuro con paz, con esperanza, con alegría. Votaron por el cambio de Colombia. No solo se movilizaron, sino que votaron. Y por primera vez en muchas décadas se construyó un gobierno progresista que, bajo mi responsabilidad, ha gobernado este país en los últimos años. Estas reformas las presentamos al Congreso de la República hace 2 años. Lo que recibimos fue burla, engaño, grandes próceres, entre comillas, de la oligarquía colombiana tratando de impedir que se hicieran las reformas en Colombia, tratando de mantener el orden injusto que dejaron después del COVID y que quizás ya tiene un siglo en Colombia, 2 siglos, un orden que nos ha llevado a ser el país más desigual del mundo, pero que también nos está llevando por la misma razón a ser uno de los países más violentos. La igualdad social, la justicia social, la justicia ambiental se levantaron como banderas políticas y ganaron las elecciones. Y el pueblo de Colombia, mayoritariamente en campos y ciudades, le solicitó al Estado construir justicia social, justicia ambiental. Y le dijimos a la oligarquía: vengan, hablen, conversemos, lleguemos a un acuerdo. Y presentamos los proyectos al Congreso después de las burlas de los propietarios de la gran prensa, de los propietarios del capital en Colombia, que viven muy bien porque han concentrado la riqueza de todas y de todos en sus manos. Algunos congresistas están viciados por la codicia porque reciben dinero de quienes le están quitando los derechos al pueblo, rompiendo por completo la Constitución de Colombia. ¿Qué hacemos entonces? No es irnos a la casa, no es decir los jóvenes que murieron en el estallido social murieron y adiós, no es pensar que hay que burlarse del voto popular del año 2022. No, señoras y señores, que el pueblo decida. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Vamos a convocar a una consulta popular. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva y en paz, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Estos son algunos fragmentos del discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que anunció la convocatoria de un referéndum para que el voto popular desbloquee las reformas bloqueadas con las que ganó las elecciones Gustavo Petro. Hoy en La Base hablamos una vez más de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. La Base.
Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de la consulta popular a cara o cruz convocada por el presidente de Colombia para que sea el pueblo el que decida si salen adelante o no las reformas por las que ya votó en el año 2022. Irene Zugasti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues mira, vamos a ver de qué se tratan esas reformas, tanto la pensional como la laboral, como la de salud, que tanto molestan a algunos por haberle puesto todas las trabas del mundo para que no lleguen a pasar por un parlamento, ¿no? Y tenga que ser el pueblo colombiano el que la ratifique en una consulta popular. Y vamos a ver también, ya de paso, cómo está la valoración pública de Gustavo Petro en estos momentos y qué significaría un sí a esas reformas en esos procesos populares. Muy interesante. Ina Finogénova, compañera, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver esa estrategia que tiene la derecha colombiana por impedir que avancen las reformas de Gustavo Petro, y también hablaremos de un caso muy importante en Colombia, es el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, que justo hoy va a tener un testimonio clave. Y bueno, la derecha colombiana también está empeñada en rescatar a su líder histórico de la cárcel. No se lo pierdan. Por mi parte, vamos a analizar hoy en detalle el discurso del diario El País, del grupo Prisa en Colombia, porque uno, la verdad es que no da crédito ya a ciertas cosas. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Mañana martes arranca en toda Colombia el Día Cívico para dar inicio a las campañas por el sí por las consultas populares. Estas consultas fueron anunciadas por Gustavo Petro la semana pasada, el martes día 11, y se convocan cumpliendo con lo establecido en la Constitución colombiana. Lo que se votará en ellas, ojo, no se trata de cualquier cosa. Estos plebiscitos son claves para decidir sobre el futuro de las reformas de salud, de trabajo y de pensiones que fueron pilares de la campaña del presidente Petro y que han encontrado obstáculos, siendo finos o, mejor dicho, obstrucciones deliberadas para poder llevarse a cabo. Vean. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva y en paz, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Pues ya han escuchado a Gustavo Petro muy clarito. Ante la situación en las cámaras legislativas, la convocatoria de una consulta popular se presenta en Colombia como la garantía de poder romper con el bloqueo parlamentario que están teniendo estas reformas y que impiden su aprobación, pese a ser, como decíamos, parte fundamental del programa de gobierno que ganó las elecciones y que llevó al pacto histórico a la presidencia del país en 2022, hace no tantos años. Eso es. Y es que además del boicot conservador en el Congreso y en el Poder Judicial, no lo olvidemos, el gobierno del pacto se enfrenta también al enroque de los gobiernos provinciales de derecha, también sumados a este sabotaje. Pero estos proyectos, la reforma laboral, la pensional y la de la salud, son una urgencia para la mayoría social colombiana y el corazón de la transformación social colombiana que iniciará el pacto histórico. Recuerden, pese a tener todo en contra cuando ganó con el 50,47% de votos, dándole a Colombia la primera presidencia de izquierdas de su historia. Y precisamente por eso, por traer un programa con las cosas del comer, como dicen algunos, y con las cosas del comer no se juega, salvo que seas la derecha empresarial, mediática y política colombiana y puedas permitirte jugar pues con el pan de los demás. Comencemos con la reforma laboral para explicaros un poco de qué van cada una de estas reformas sociales. Y para hablar de esa reforma laboral habría que comenzar explicando cuál es la realidad laboral colombiana, porque así entenderíamos también mejor por qué Gustavo Petro ganó esas elecciones hablando a la gente de su país, de sus problemas
problemas y de las herramientas que proponía el pacto histórico para solucionarlos. Colombia lleva décadas arrastrando, por ejemplo, el problema de la temporalidad y de la terciarización laboral, además de la tasa de informalidad laboral, que en Colombia es del 58% según el DANE, el Instituto de Estadísticas. O sea, que más de la mitad de los y los trabajadores colombianos no tienen acceso a seguridad social ni a derechos laborales básicos. La informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población ocupada laboralmente en Colombia. Los salarios son de los más desiguales de América Latina y también en cuestión de género, con las mujeres ganando un 13,5% menos que los hombres por el mismo trabajo, según también datos de la DANE. Todo esto, lógicamente, impacta en la economía, limita el poder adquisitivo de las y los trabajadores, el consumo y el crecimiento económico, pero es que además también te obligan a vivir con incertidumbre, claro, sin capacidad de ahorrar ni de planificar nada en tu vida. Hablamos de problemas que son estructurales, que llevan arrastrando décadas y que claro que pueden cambiarse, que es lo que está intentando hacer el pacto histórico. La reforma busca, primeramente, la estabilidad laboral, es decir, promover ampliar los contratos indefinidos, que son cada vez más escasos en el país, porque la informalidad, como les decíamos, oscila entre el 70% más o menos. En el caso del contrato por obra o por labor determinada, como se le llama ya, se establece que los trabajadores tendrían, en todo caso, derecho a cobrar sus vacaciones y sus prestaciones sociales en proporción al tiempo trabajado. Igualmente, esta reforma lograría la protección salarial, la formalización salarial, la reducción de la jornada de 42 horas, la regulación de las plataformas digitales, la inclusión de los y las trabajadoras del sector rural a la formalidad y la protección de los derechos de colectivos de la clase obrera hasta ahora invisibilizados en el mercado laboral. También se produciría un incremento en la indemnización por despido sin justa causa, se establecerían las horas de jornada laboral diurna y nocturna y existiría un recargo del 100% por trabajo en días dominicales y festivos. Se lo traducimos a un ejemplo. Si se aprobara esto, se permitiría la formalización de más de 60.000 madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles. Además, se recobraría el derecho al pago de las horas nocturnas y diurnas, los días dominicales, que fueron recortados en las pasadas reformas impulsadas por gobiernos de derecha con mayorías, ahí sí, en el Congreso, y se asignaría un salario a los estudiantes en prácticas, lo que se llaman los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el centro de formación en empleo público más grande de Colombia. Así se entiende mejor, ¿verdad? A quienes tienen enfrente estas reformas, la patronal colombiana ha sacado pues, el libreto habitual para pisotear cualquier derecho laboral con excusas como pues, que se perderán empleos, que se generará empobrecimiento, un clásico. La derecha opositora compra estos argumentos y ya tienen el miedo instalado. Mejor seguir pobres y precarios que tener derechos que enfaden al patrón. ¿Les suena de algo? Nos va sonando. Y vamos con la segunda de esas reformas sociales, la reforma de salud. Según el Ministerio de Salud colombiano, el sistema curativo tenía que cambiar, era obvio. Y la reforma de la salud es uno de los principales retos para este gobierno que traía el pacto en su programa. Se estima que las empresas privadas de salud desfalcaron al Estado colombiano 12 billones de pesos colombianos, o sea, 2,91 mil millones de dólares. Según analizan desde ese departamento, desde el Ministerio de Salud colombiano, hay que evolucionar hacia un sistema que prime la atención primaria, la de la prevención, la promoción y la atención. De aprobarse esa reforma en su totalidad, algunos de los cambios más relevantes en el sistema de salud colombiano sería, por ejemplo, el cambio en el ADRES. El ADRES es la entidad pública que regula todos los recursos del sistema sanitario, que se convertirá en el único pagador del sistema de salud colombiano, asumiendo directamente pues eso, los pagos a hospitales, los pagos a clínicas. ¿Y qué haríamos con esa centralización? Digamos, pues asegurar un gasto más eficiente y más coordinado de esos flujos económicos y un mayor control sobre los recursos para saber dónde terminan y si terminan de verdad llegando a quienes más lo necesitan. Especialmente pensemos, por ejemplo, en las zonas rurales. Mayor transparencia, mejores auditorías y menor fraude. Eso supongo, claro, compañeros, pues no gustará mucho a ciertas farmacéuticas y a ciertas empresas intermediarias de servicios sanitarios, claro. Otro cambio es que las EPS se transformarán en gestoras de salud con un rol diferente en la administración del sistema. En Colombia, el aseguramiento de la atención en salud está casi por completo en manos de EPS privadas. La reforma plantea que las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida, entidades con un enfoque en la prevención y la gestión administrativa, pero sin control sobre los recursos financieros del sistema. Podrían así gestionar tareas administrativas como la obtención de citas y la entrega de medicamentos, facilitando el acceso a los servicios sin complicaciones.
Pues no suena mal, ¿no? Imaginen también, sin embargo, a quién le ha podido molestar esta reestructuración administrativa. Pues otro de los avances importantes de la reforma es la creación de los centros de atención primaria en salud, los que se van a llamar CAPS, que desempeñarían un papel esencial en la atención primaria, en esa primera línea de asistencia, y que deberán cumplir unos requisitos mínimos, unos estándares para funcionar debidamente y alinearse con los estándares de salud público y así mejorar la cobertura y el acceso a todos los servicios. También se transformarán las redes de hospitales y clínicas para ofrecer atención sin discriminación por capacidad de pago, ampliándose la cobertura en zonas rurales y asignando a cada familia un equipo de salud territorial. La reforma también contempla, tras 13 años de crisis en el sector, el formar profesionales, investigar y mejorar las condiciones laborales del sector, así como la interoperabilidad de las historias clínicas y la anticipación a los riesgos de salud. Fíjense, en Madrid todo esto suenan ya a utopías del pasado, ¿verdad? Nosotros vamos al revés, aprobando protocolos que deciden si te mueres o sobrevives, si tienes seguro de salud privado o no, como hizo la Comunidad Autónoma de Madrid en la pandemia, extrayendo recursos de las arcas públicas para invertirlos en las mutualidades privadas, como ha ocurrido con la contratación pública del Muface, etcétera, etcétera. Pues ya ves, Manu, unos para adelante, otros para atrás. Y suponemos que quienes bloquean esta reforma insistentemente pues tienen intereses parecidos que los que tienen aquí en Madrid, Quirón y compañía, desmantelando nuestra sanidad pública. Cuenta la compañera Diana Carolina en Diario Red que en el 2023 un periodista opositor a Petro, fíjense, Daniel Coronel, lanzó un foro sobre la reforma a la salud con el apoyo de, oh, sorpresa, la Asociación Colombiana de Empresarios de Medicina Integral, la institución prestadora de servicios de salud Virrey Solís y la empresa farmacéutica Cruz Verde. Esta última, Cruz Verde, fue investigada ese mismo año por la suspensión en la entrega de medicamentos en detrimento de los recursos de salud y en el 2017 también fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio porque se comprobó que habían impuesto sobrecostos a media centena de medicamentos. Según el médico y comunicador Pablo Bórquez, el Foro del Cambio, ese foro famoso, tuvo como objetivo boicotear esa reforma de salud entonces, ya que 16 de los 23 panelistas eran destacados lobistas de empresas prestadoras de servicios sanitarios. Así que ya saben quiénes son y a quién sirven los señores que quieren comprometer los intereses de las mayorías en un congreso para ponerlos en manos de los partidos de la derecha y quiénes son quienes lograron inmundir esa reforma en el año 2024, en el mes de abril. No trabajan para el pueblo colombiano, solo trabajan para sí mismos y para sus perros, o sea, para sus patrones, perdón. Por último, quedaría la reforma pensional, ¿verdad?, que tendría que entrar en vigencia en julio, pero que enfrenta una moción de procedimiento en la Corte Constitucional elevada por la congresista conservadora y candidata presidencial Paloma Valencia. ¿Y qué le molesta tanto a esta congresista? Pues que el nuevo sistema, que se haría efectivo a partir de, como decía Manu, de julio del 25, fortalecería el rol de administrador estatal que tiene Colpensiones, o sea, la entidad pública, haciéndolo más solidario y aplicándole 4 niveles de cotización a los ciudadanos, ¿no? Contributivo, semicontributivo, voluntario y solidario. Para ello, pues habría que reducir los subsidios a las jubilaciones más altas y ampliar la cobertura del sistema actual. Las consultas que convoca Petro a partir de mañana son un mecanismo establecido por la Constitución para que el pueblo decida directamente sobre decisiones claves para el país. Desde el 91 se han usado 3 veces a nivel nacional. El referendo de Uribe en el 2003, el plebiscito por la paz de Santos en 2016 y la consulta anticorrupción promovida por Claudia López en el 2018. Ninguno de ellos fue exitoso. Para que la decisión que se tome en las consultas sea de carácter vinculante, tienen que ocurrir varias cosas. Debe contar con la participación de al menos la tercera parte del censo electoral colombiano y que la respuesta afirmativa tenga la mitad más 1 de esos votos. Hoy el censo electoral está en 40.900.000 ciudadanos habilitados, más o menos. Esto significa que para que la consulta pase deberían ir a las urnas al menos unos 13.650.000 personas y además cada pregunta debería obtener al menos 6.827.000 votos a favor del sí. Pues veremos si se pueden lograr esos números por el bien de la mayoría social colombiana. Si hacemos caso a la encuesta de nuestros compañeros de CELAC Política para Colombia publicada este mismo mes, lo cierto es que Petro mantiene el respaldo popular, ese apoyo de ese 40% en imagen, valoración de gestión, sintonía ideológica, credibilidad y confianza de cumplir promesas electorales.
Así pues, Petro, según esta encuesta, conservaría intacto a su perfil de votante de primera vuelta, digamos, y una gran mayoría además de los colombianos encuestados, el 54%, no cree que el presidente esté metido en casos de corrupción, pese a los mensajes y el machaque constante de la derecha mediática que Manu nos cuenta a menudo. La imagen de los dirigentes opositores está muy por debajo de la de Petro. Por ejemplo, la candidata Vicky Dávila sigue con una imagen positiva baja, por ser también elegantes, un 27%. Y la gran mayoría cree que no está capacitada para ser presidenta, el 63%, de hecho. ¿Por qué será? Y atención, este dato. Una mayoría cree que los medios de comunicación en Colombia están haciendo una campaña en contra del gobierno. El 48,5% de los colombianos y colombianas piensan así, frente al 34,6% que piensan que no. Muy interesante. Pues sí. En Colombia hay quien prefiere trabajadores precarios colgando de contratos intermitentes, hay quien prefiere que los enfermos hagan cola durante horas para pagar por un medicamento, hay quien elige deliberadamente que los enfermos tengan que esperar meses una cita lejos de su hogar, prefiere que haya quien no puedan leer su receta médica ni sus informes, que existan personas que desconocen sus condiciones laborales, desean que haya personas precarias que sigan sin cobrar por cuidar y por trabajar, y que las jornadas no distingan entre la noche y el día, o entre trabajadores viejos y enfermos o jóvenes y precarias. Esas personas que piensan así están trabajando en ello, son quienes están raptando las instituciones de Colombia para frenar las reformas sociales del pacto histórico. No trabajan, como decíamos, para el pueblo colombiano, sino para los grandes lobbies, para los oligarcas, para las empresas privadas de salud, para las farmacéuticas o para todos esos que explotan los cuerpos y las mentes de sus trabajadores en jornadas infinitas, quienes te niegan el seguro médico, la pensión o el derecho a enfermar dignamente. Hay personas que con sus decisiones son tan asesinas como los paramilitares. Gracias, compañera. Tras anunciar que convocará una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre la reforma laboral y de salud, el presidente Gustavo Petro anunció que empezará a implementar parte de la reforma laboral por decreto. Petro convocó una protesta el 18 de marzo en rechazo al estancamiento del proyecto laboral. Para que la consulta salga adelante debe participar al menos un tercio del total del censo electoral, poco más de 13 millones de personas. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Presidente acorralado, irrelevante, cara dura, temerario, vergüenza, espejismo, amenaza, oportunismo, salto al vacío, pánico, peste, polarización, desconfianza, incapacidad, fracaso, expediente gastado y riesgoso, falacia, narrativa no creíble, desorden, caos. Los poderes mediáticos corporativos en Colombia, que como en todo el mundo, más que medios de información, son los brazos ideológicos de las oligarquías, ya descargan toda su munición, este lenguaje que enumeraba son algunos ejemplos, contra la decisión del presidente Gustavo Petro de que sea el pueblo colombiano el que decida mediante la democracia directa en un referéndum el destino de las reformas sociales después de años de bloqueo institucional de esas mismas reformas en el Congreso y demás instancias en las que se atrinchera la clase política contraria al programa que triunfó en las urnas en 2022 con el mayor apoyo electoral de la historia de Colombia, recordemos que no está de más. Y de entre todos los medios corporativos llama bastante la atención la extrema beligerancia contra el referéndum convocado por Petro del diario El País, del Grupo Prisa, uno de los principales grupos mediáticos de Colombia, dueño de El País, pero también de Radio Caracol y del Canal 1. Así es, nos vamos a centrar hoy en eso, lo adelantaba antes, porque esta mañana preparando el programa, me encontraba con todo ese tipo de términos negativos en muchos medios de Colombia, es algo general, pero la verdad es que no daba crédito, y eso que ya sabemos cómo se las gasta El País, al nivel de bilis del diario del Grupo Prisa, con una batería de piezas cada cual más enardecida en contra de la decisión del presidente Petro. Sobre esta decisión y sobre cualquier cosa que tenga que ver con ese gobierno. El País, 14 de marzo, Petro nombró a una notaria mentirosa. ¿Puede ser notario una persona a quien públicamente se le ha demostrado que miente? En principio no, pero aparentemente para el presidente eso no importa. El País, 16 de marzo, ayer, videoanálisis en qué van los escándalos de corrupción del gobierno Petro, lo mencionaba antes Zugasti, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el panorama con el que uno se encuentra cuando lee las cosas que se escriben en El País sobre Colombia en general. Petro
Todo mal. Firmado El País. Da igual cuando usted lea esto. Da igual cuando leas esto. Y atención al tratamiento del referéndum sobre las reformas sociales. El País. Día cívico. El nuevo espejismo nacional. El gobierno de Gustavo Petro ya no se contenta con echarle la culpa de todo a los opositores. Ahora los amenaza con la movilización popular. Así que para El País la participación directa de la ciudadanía en la política es una amenaza. Pues se agradece al menos la sinceridad en el desprecio a la democracia que parece que sienten quienes están detrás de este diario. Espejismo es seguir considerando al País prensa progresista. Se agradece efectivamente la sinceridad en el desprecio a la democracia, que es una amenaza según El País, y muchas cosas más que ahora veréis. Otra bala de la ametralladora del Grupo Prisa contra el referéndum convocado por Petro. El País. Petro apuesta por una consulta y da banderas a la derecha para avanzar hacia 2026. La consulta popular corre el riesgo de contribuir a la polarización, ahondar la desconfianza en el gobierno y ratificar la voracidad política del presidente. Madre mía, pues qué malo es votar, ¿no? Amenaza, polariza, ahonda la desconfianza. Es malísimo votar. Y lo más gracioso es que esta misma pieza en la que El País demoniza que se celebre un referéndum empieza diciendo lo siguiente: la democracia en el mundo vive tiempos de crisis. La democracia es el último bastión que le queda a la humanidad para defenderse del caos. En Colombia, la democracia no es más fuerte hoy que hace solo unos meses. Por el contrario, dice El País, la percepción es que bajo la administración de Gustavo Petro se ha retrocedido en el apoyo ciudadano a la democracia y hay una tendencia creciente de aceptación a regímenes autoritarios. Bajo el gobierno de Petro se ha retrocedido en el apoyo a la democracia, dice El País. Y la verdad es que sí. Quienes, desde luego, que han retrocedido en su apoyo a la democracia desde que gobierna Petro son los jefes del Grupo Prisa en Colombia. Eso sí que han retrocedido. Sí. Claro, quienes retroceden en su apoyo a la democracia, o más bien destapan su verdadera posición de desprecio a la democracia, ahora vamos a ver más ejemplos, son aquellos a los que solo les vale la democracia cuando ganan los suyos. Y para El País en Colombia, los suyos se ve que son la derecha y la ultraderecha. Cuando ganan los otros, es una amenaza a la democracia que divide, polariza y trae las 10 plagas bíblicas. Eso sí, todo dicho justo al lado de frases tan grandilocuentes como hipócritas, como que la democracia es el último bastión que le queda a la humanidad para defenderse del caos. Ya, parafraseando esto del País, una frase que sirve un poquito más para entender lo que realmente pasa en Colombia. El bloqueo institucional es el último bastión que le queda a la oligarquía colombiana para defenderse de la democracia. Eso se ajusta un poco más a la realidad. Más allá de las apelaciones a la narrativa de democracia popular y llamado a la movilización ciudadana, continúa El País, lo que se percibe es el aumento de la desconfianza en la institucionalidad, la justicia, la división de poderes, la transparencia en los manejos del Estado. Los escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios cercanos al gobierno del cambio no cesan y lo que se evidencia no es una revolución transformadora de la sociedad, sino un revolcón de funcionarios estatales en el lodazal de la corrupción. Todo ello en un país sumido en el caos. Grandes reformas aplazadas, la paz total fracasada, la lucha contra la corrupción convertida en una falacia, la defensa de la naturaleza es un discurso polarizante, la protección de los territorios es una narrativa no creíble. Colombia cada día toma la forma, dice El País, literariamente, de un Macondo sometido por la peste del oportunismo y gobernado por el último Aureliano, como se denomina el presidente Petro. Pues sí, suena como la Fox News o como la Gaceta de la Iberosfera, pero es el Grupo Prisa, tu grupo mediático progre favorito. Tremendo el paisaje infernal que pinta El País sobre Colombia. Se ve que a ellos les gustaba más la Colombia de la guerra, de los paracos, de los falsos positivos, ¿verdad? Esa sí, esa estaba maravillosa, no como la de ahora sumida en el caos, la peste. Y pasa ya al terreno de lo insultante, que en ese paisaje infernal El País relaciona el caos de Colombia con el hecho, lo dice en la primera frase de este párrafo, de que las reformas no hayan salido adelante. Un país sumido en el caos, grandes reformas aplazadas, dice El País. Pero sí que las reformas sigan aplazadas es justamente lo que están defendiendo en esta y en todas las piezas en las que atacan que se desbloqueen esas reformas en un referéndum. La iniciativa presidencial, dice El País, solo puede entenderse como un salto hacia adelante de un mandatario acorralado por la incapacidad de su equipo de gobierno de impulsar la agenda oficial. Desbloquear las reformas, un salto hacia adelante de un mandatario acorralado. Pero qué mal que las grandes reformas estén aplazadas. ¿Qué caos le impone eso a Colombia?
Delirante. Y vamos con otro párrafo bien transparente. Se agradece una vez más la sinceridad, compañeros del País, respecto a la consideración que en este periódico tienen hacia la democracia y, en definitiva, hacia el pueblo. Está en otra de las noticias de la ametralladora de hoy del País, que califica en el titular el referéndum con la equilibrada y ecuánime expresión "la última vergüenza". Y nos dice el País lo siguiente: ante el virtual hundimiento de la reforma laboral, Petro convocó a una consulta popular y a una movilización callejera. Hay, ojo a esto, suficiente evidencia de que acudir a las calles y al supuesto apoyo popular es un expediente gastado y riesgoso. Más aún, pedir que los votantes escojan el orden o el desorden que prefieren. Los votantes de entrada entienden poco y no leerían los sesudos estudios del Banco Emisor y otras entidades que muestran que la reforma laboral es fatal. Petro parece querer incurrir en lo que podría ser la última vergüenza de su atribulada administración. ¿Quién escribió esto? ¿Mario Vargas Llosa? ¿Acaso pedir a los votantes que escojan el orden que prefieren es riesgoso? Los votantes entienden bien poco y por eso no se dan cuenta de que la reforma laboral es fatal. Pocas frases más profundamente elitistas, clasistas y antidemocráticas recuerdo no ya en El País, sino en cualquier periódico. El pueblo no sabe lo que le conviene, claro, y por eso es mucho mejor que una élite de políticos derrotados en las urnas se atrincheren en las instituciones para bloquear lo que el pueblo ignorante decidió en las elecciones y que las reformas se pudran en un cajón hasta que termine el mandato. Mucho mejor. El País, los mismos que en España defienden disparar el gasto militar sin que se vote, no ya en un referéndum, sino ni siquiera en el Congreso, atacan que un presidente sí que ejerza la democracia, ¿va? Y todo, insistimos, mientras se dice que la democracia está en crisis en el mundo y que el aplazamiento de las reformas es el caos de Colombia. En fin. Vamos a acabar con un par de noticias más del País. Ya os dije que hoy hay un verdadero arsenal, es decir, mucho dinero y muchas horas de trabajo de sus empleados para demoler en la opinión pública la convocatoria de Petro, por algo será. Un par de piezas que contienen otro de los argumentos, entre comillas, de la oposición mediática para denigrar el referéndum, además de los desprecios explícitos a la democracia que hemos repasado y que incluyen también otra de las grandes contradicciones del relato antirreferéndum. Fijaos, El País. Petro adelanta la campaña electoral con un referéndum que marcará la suerte de su gobierno. El presidente y Armando Benedetti confían en aprobar por esta vía las reformas y preparar, dice El País, el camino para la sucesión en 2026. La paciencia de Gustavo Petro se ha agotado, dice El País. El presidente, según quienes le rodean, siente que el tiempo de su gobierno se acaba y no ha logrado los cambios que tenía en la cabeza cuando llegó al poder. Le tiene pánico a pasar a la historia como un presidente irrelevante y por eso ahora quiere jugársela a un todo o nada. Petro ha anunciado que convocará una consulta popular para que los ciudadanos de manera directa decidan la suerte de las reformas de la salud y laboral. La apuesta, dice El País, resulta arriesgadísima, pero los que lo conocen bien argumentan que ha sido así a punta de saltos al vacío, como ha logrado ser el primer presidente de izquierdas en la historia moderna del país. Otra pieza de El País, Grupo Prisa. Petro se juega 4 años de gobierno en un inesperado referéndum. Me arriesgo. El presidente plantea una consulta para aprobar sus reformas que puede ser un éxito o un fracaso que hunda definitivamente su proyecto, dice El País. Que hunda definitivamente su proyecto, dice El País. Es que se les ven las intenciones en cada frase, en cada palabra. Si muerden el bolígrafo con el que escriben, se envenenan, pero a lo que iba. Petro se la juega, hace una apuesta arriesgadísima, el resultado marcará el futuro de su gobierno, se la juega a todo o nada. Así está enmarcando la prensa todo esto, un poco como cuando un jugador de póker se apuesta todas las fichas, all-in, y es una lectura correcta que, en mi humilde opinión, habla bien de Petro, porque habla de que no quiere el poder por el poder, ¿no? Y prefiere jugarse el todo por el todo para cumplir el programa que prometió. Lo que pasa es que esta narrativa que presenta esto como una apuesta a ganar o morir, pues es un poco contradictoria, ¿no?, con la narrativa que han mantenido los mismos poderes mediáticos en los últimos años, que decía todo lo contrario, que todo lo que hacía Petro era para aferrarse al poder. Libertad digital, Petro se aferra desesperadamente al poder. Revista Semana, destapan supuesto plan de Petro para aferrarse al poder. No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en 4 años, etcétera. ¿Pero etcétera. en qué quedamos entonces? ¿Petro se aferra al poder o Petro se juega el poder a cara o cruz? Las dos cosas como que no pueden ser. Las dos cosas a la vez no pueden ser, ¿verdad? Al menos según la lógica humana más elemental, pero según la lógica de la oposición mediática al gobierno colombiano, por supuesto que sí. La democracia está en riesgo, pero que la gente vote es riesgoso. El aplazamiento de las reformas crea caos, pero es terrible desbloquear las reformas. Petro se aferra al poder y por eso Petro se juega el poder. En fin, gracias, compañeros.
testigo número 14 de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que él ya ha declarado varias veces sobre esos presuntos vínculos de los hermanos Uribe Vélez con la creación de varios con vínculos con paramilitares, y hoy lo que le van a preguntar puntualmente es sobre esa visita que le hicieron en su momento Piedad Córdoba, el senador, en ese momento no era senador, Iván Cepeda, y Rodrigo Lara, en la que le preguntaron sobre varios aspectos relacionados con el conflicto armado, incluida la relación de los Uribe Vélez con el paramilitarismo. La democracia es algo más que votar una vez cada 4 o cada 5 años. Ina Finogénova. Vamos con quien sí se aferra a la impunidad en primer lugar, ¿no? Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Para las presidenciales en Colombia falta algo más de un año, unos 14 meses más o menos. En este tiempo, Gustavo Petro, pues como hemos contado, ¿no?, enfrenta enormes retos para lograr las reformas que prometió aprobar en su campaña de 2022, la sanitaria, la laboral y la pensional. Estas tres grandes promesas del gobierno Petro se encuentran, de una manera u otra, como estamos contando, paralizadas y estancadas gracias a los esfuerzos del sector más conservador que copa el Senado y el Poder Judicial. Así que de aquí a un año a Colombia le esperan unas cuantas turbulencias, porque en el fondo no se debate solo entre la aprobación o la no aprobación de las reformas. Se trata de la supervivencia de un proyecto progresista como el de Gustavo Petro en un país como Colombia, más allá del año 2026. En estos casi 3 años, la derecha política y mediática no ha podido tumbar a Petro, que ha denunciado intentonas golpistas en varias ocasiones, mientras su gobierno bascula entre ataques externos y divisiones internas. La oposición, que no asume este rol, el de la oposición, intenta enterrar cualquier posibilidad de que se dé otro ciclo progresista en el país, que la izquierda no vuelva al gobierno nunca, vaya. Y para ello, además de los ataques contra Petro y los obstáculos a sus reformas, tiene en su arsenal otra operación. Podríamos llamarla el rescate del patriarca. Estoy hablando del político más poderoso del último cuarto de siglo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe. Los meses que vienen van a estar marcados por un triatlón olímpico para que Álvaro Uribe evite ir a la cárcel. Es importante repasar este caso hoy porque me parece que completa la estrategia que la derecha colombiana se marca para regresar. Claro, porque un Uribe impune como abanderado de la derecha colombiana de cara a las elecciones presidenciales es uno de los mejores activos de la oposición. No alcanza con meterle palos en las ruedas a Petro. Además de estancar las reformas que el gobierno busca aprobar, necesitas a un líder y mejor aún si es un mártir, ¿no?, una víctima de la persecución política y judicial, lo que se conoce como lawfare. Víctima de lawfare, sí. Pero a ver, ¿de qué se le acusa a Álvaro Uribe concretamente y por qué dices que puede que ni pise la cárcel? El caso contra el expresidente Uribe se remonta a años atrás y suma 3 fiscales generales, horas y horas de audiencias judiciales y todo tipo de argucias para entorpecer el proceso. ¿Sabéis por qué? Porque el 8 de octubre de este año los presuntos delitos prescribirán y Uribe quedará libre de cargos. Por ello, toda la estrategia de la defensa se reduce a ralentizar la investigación como sea. Ahora bien, ¿qué se investiga? A Uribe se le acusa de supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, crímenes que le podrían granjear entre 6 y 12 años de cárcel. Pero el caso tiene muchas ramificaciones y parte de una acusación muchísimo más grave. Podríamos marcar su inicio sobre el año 2012, cuando el congresista Iván Cepeda recibió un testimonio que aseguraba tener pruebas de que la familia Uribe cofundó el Bloque Metro, el denominado Bloque Metro, un grupo que forma parte de la Confederación de Ultraderecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia. Para que nos hagamos una idea, las Autodefensas Unidas de Colombia son la unidad paramilitar más siniestra de la historia de Colombia. La ONU les atribuyó el 80% de los asesinatos de civiles en todo el conflicto armado. Según el Observatorio de Memoria del Conflicto, las autodefensas cometieron 4.000 masacres y mataron a unas, atención,
260.000 personas en total. En estos últimos años, como resultado de la colaboración de su antiguo líder, Salvatore Mancuso, que justo testifica hoy con la justicia colombiana, se conocieron más detalles sobre sus crímenes. Se descubrieron fosas comunes en Colombia, en Venezuela. Se supo que los paramilitares usaban hornos crematorios para deshacerse de los cadáveres. Y sobre todo se confirmó la connivencia y la colaboración entre las fuerzas públicas, la política y los paramilitares, algo que siempre se había sospechado por otra parte. Recapitulando, el senador Iván Cepeda denunció hace más de 10 años que la familia de Uribe tenía relación directa con esos señores de las Autodefensas Unidas de Colombia hasta el punto de formar parte de su constitución. Desde entonces, el expresidente colombiano intentó por todos los medios impedir la investigación y de paso incriminar al propio Iván Cepeda. Más que en defender su inocencia, se esforzó en contraatacar. Así, presentó una denuncia contra Cepeda en la que lo acusó de complot en su contra, de inventarse todas las acusaciones y de manipular a los testigos. La denuncia estuvo años en los tribunales hasta que en 2018 la Corte Suprema le dio un carpetazo archivando todo el proceso. En un plot twist, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe porque empezaron a sospechar que su abogado había amenazado a testigos para que rectificaran los señalamientos contra el expresidente y en lugar de a Uribe acusaran a Cepeda de amañarlo todo. De manera que a Uribe se le atribuyeron los supuestos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos y hasta se emitió una orden de detención domiciliaria. Pero semanas después, el expresidente renunció a su escaño en el Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema a las manos de la Fiscalía. ¿Y quién era el fiscal general en aquel entonces? Correcto, Francisco Barbosa, hijo político de Uribe y de Iván Duque. Es decir, renunció a su cargo para que la investigación en su contra la llevase un amiguito que había dejado bien colocadito en la Fiscalía. Exacto, y es lo que Barbosa hizo, intentar descarrilar todo el proceso. La Fiscalía solicitó 3 veces archivar el caso y parecía que de una forma u otra lo iba a lograr, pero a todo Barbosa le llega su San Fermín. Hace un año se produjo un cambio en el Poder Judicial de Colombia con muchas dificultades. Se designó a una nueva fiscal y la investigación contra Uribe finalmente empezó a avanzar. Luz María Camargo se llama la nueva fiscal. Se le acusó a Uribe formalmente, fue llamado a juicio y se convirtió en el primer expresidente en décadas en sentarse en el banquillo de los acusados. Y claro, la defensa de Uribe también avanza en lo suyo, en intentar entorpecer todo hasta que llegue el día 8 de octubre y no haya nada que investigar porque todo habrá prescrito. Así intentaron desacreditar y desplazar a la jueza por su supuesta parcialidad. Acusaron a los testigos que señalaron el rol de Uribe en el paramilitarismo de tergiversar los testimonios y sacaron la munición más inesperada. Declararon a Uribe víctima de lawfare. Álvaro Uribe, injustamente señalado de vínculos con los paracos. Es que te tienes que reír. Uribe, que ha tenido tomadas las instituciones colombianas con el consentimiento de las clases dominantes del país durante décadas. Ahora van y lo convierten en un mártir injustamente señalado por Gustavo Petro y por sus acólitos, sí, siempre según la derecha. Todo es bastante absurdo en este caso, sobre todo los delitos de los que se le acusa, ¿no? Porque son 3 cargos de baja monta y manipulación de testigos para lo que es el expediente histórico de Álvaro Uribe Vélez. Pero si logran meterlo preso, aunque sea por eso, ¿no? Como dijo nuestra compañera Diana Carolina Alonso en un artículo de Diario Red, se trataría del mayor aporte latinoamericano a la lucha internacional contra las drogas y el tráfico de armas. Ahora, si logran dilatar el proceso hasta su prescripción, el expresidente saldrá coronado como un mártir víctima de la judicialización de la política maquinada por nada menos que Gustavo Petro y todo un líder moral de esa derecha a la que pues la moral le ha traído bastante sin cuidado a lo largo de décadas. Y esto para el futuro del progresismo en Colombia es igual de peligroso que los obstáculos que le está imponiendo el Ejecutivo. Un uribismo renovado y con halo de superioridad moral, ¿no? Y de persecución. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Hoy se inicia el siguiente capítulo en el proceso judicial contra Uribe, ya que está prevista la declaración de Salvatore Mancuso, ex paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, el testigo clave del que les hablamos antes. Veremos qué puede aportar sobre la implicación del exmandatario en el paramilitarismo y en la guerra sucia contra las guerrillas. Gracias, compañera. Pero los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República. Violencia contra
los de paz que somos el Congreso y negociación y paz con los narcotraficantes. Eso no lo podemos entender, lo rechazamos. Como presidente del Congreso tengo que defender la institucionalidad, tengo que defender la independencia de los poderes públicos y tengo también que ayudar a proteger a nuestros congresistas. Alejandra Cuéllar Cedano es periodista, hoy está con nosotros y nosotras en La Base. Alejandra, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo para todas y para todos. ¿Cómo estás? Alejandra, te queríamos pedir tu análisis de esta movilización callejera y esta consulta popular, este referéndum que ha convocado el presidente Gustavo Petro para tratar de, digamos, romper el bloqueo a las reformas por las que votó el pueblo colombiano en 2022 y que están encalladas en el Congreso, también en instancias del Poder Judicial. ¿Cómo analizas este paso dado por el Gobierno, por el presidente Petro, y qué piensas que podemos ver a partir de ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente Gustavo Petro llega al gobierno con una coalición amplia donde él lo llama o lo ha llamado el sancocho nacional, ¿sí? Siempre ha pensado que para avanzar como país se necesita un proyecto amplio de distintas visiones y diversidades que se incluya en un proyecto de nación. Esto quiere decir que nosotros empezamos, digamos, este gobierno también teniendo en cuenta que íbamos a tener unas dificultades, pero también contando con el apoyo de algunas vertientes que asumieron el proyecto progresista. Durante el inicio del gobierno, lo que vimos fue, de entrada, un bloqueo institucional, y ese bloqueo institucional, el presidente Petro siempre ha hablado de diálogo, de un diálogo amplio, y siempre dice que las grandes revoluciones empiezan primero por grandes diálogos. Este diálogo y estos puentes los ha intentado con los distintos sectores, pero lo que se ha encontrado es con este bloqueo en el Congreso, y a esto le ha llamado que esto no es más que una dictadura al voto popular, al mandato popular. Entonces, lo que sucedió este martes pasado fue que el Congreso ni siquiera tuvo la disposición de poner a debate la reforma laboral, sino que la archiva. Son 8 congresistas que archivan esta reforma laboral. Inmediatamente, algo que el presidente también ha llamado y que el presidente lo tiene muy presente, es que inmediatamente llegaron estudiantes del SENA, son unos estudiantes de una calidad tecnológica y técnica, y al Congreso, a tomarse el Congreso y pedir que la reforma laboral fuera pasada, por lo menos debatida, ¿sí? Que eso era lo que piden estos estudiantes jóvenes. El presidente no le queda de otra que ese mismo día llama a la ciudadanía a una consulta popular. ¿Qué pasa con esta consulta popular? La consulta popular tiene que pasar por el Congreso. Ya el presidente y el gobierno piden al Congreso si aprueban o no esta consulta. El Congreso tiene que decidir con una mayoría de 53 votos más, y si la consulta la aprueba con el Congreso, inmediatamente nos vamos para campaña, y el presidente tiene 4 meses para decidir cuándo va a ser la votación de la consulta. Si la consulta no la aprueba el Congreso, nosotros tenemos, yo lo veo de esta manera, y es que por ambos lados podemos ganar. Primero, porque la gente está cansada que no pueda permitirse un debate abierto, informado y pedagógico desde el Congreso, teniendo en cuenta que lo que ha pasado es un saboteo a las discusiones, un saboteo por falta de quórum, un saboteo por engavetar las reformas, un saboteo al gobierno desde el inicio, ¿sí? Lo segundo es, si el Congreso no aprueba la consulta, ya la gente hoy, es más, desde el mismo martes, la gente salió a pedir sí a la consulta, ¿sí? Y si lo llegan a aprobar, nosotros tenemos uno de los grandes retos, y es que salgan a votar 13.600.000 personas a la calle a votar. ¿Qué pasa? De esos 13.600.000 personas, 6,5 millones tienen que votar por el sí, y ahí la consulta pasaría. Entonces,
Estamos entre un atolladero y, como lo ha dicho el presidente Petro, esto solamente se resuelve con las decisiones del pueblo. Esto ha permitido incluso que tantos sectores que no conocían sobre lo que está pasando dentro del Congreso hoy tengan la oportunidad de conocerlo, de debatirlo y de socializar estas reformas. Nosotros decidimos, y esto había sido una decisión ya hace un mes aproximadamente, donde las centrales obreras, donde los diferentes partidos políticos que están a favor del gobierno Petro, salir este 18 de marzo a las calles a pedir por las reformas sociales que está pasando el gobierno Gustavo Petro. Se espera que todo el país, más de 16 puntos del país, están hoy convocados y convocadas en distintas partes donde saldremos a pedir por estas reformas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta manifestación? El pueblo va a salir con mucha más fuerza, debido a lo que pasó el martes pasado, a pedir un sí. ¿Qué pasa con la consulta popular? La consulta popular tiene solamente una manera de responder sí o no. Las preguntas tienen que estar orientadas a que el pueblo diga sí o no. ¿Quiere consulta? Sí. ¿Quiere que pase la reforma laboral? Sí. De hecho, el presidente ya anunció cuál iba a ser una de las primeras preguntas. Lo anunció en su cuenta de Twitter, y una de esas es que el pueblo puede elegir si se le restablece las horas extras y las dominicales y festivos a las y los trabajadores. Esa va a ser una de las primeras preguntas. Estos derechos laborales los quitó el gobierno de Uribe, donde, por ejemplo, pone a los trabajadores y trabajadoras en una condición de indignidad. Hay trabajadores que están 12, 16 horas y solamente les pagan 8 horas. Eso está pasando hoy en Colombia. Y hay personas que todavía, por la desinformación de los medios corporativos, votan o dicen más bien que no a la reforma. Entonces, yo creo que tenemos un gran reto, los sectores progresistas y toda la diversidad en su conjunto, de hacer pedagogía desde ya. Ese mismo martes salieron pancartas, salió la gente a marchar. Al otro día estaba la juventud, fíjese usted, que eso también lo tenemos muy presente, es que han sido los jóvenes los que han dispuesto o los que han puesto también el pecho para que en Colombia esta situación cambie. Recordemos el estallido social del 2019. El presidente Petro lo tiene súper claro, donde las juventudes frenaron una reforma tributaria en el gobierno de Duque, que lo que hacía era explotar y oprimir más al pueblo trabajador. Se espera también, como dijo el presidente Petro, que también la juventud esté al frente de estas reformas, y que no solamente esté al frente poniendo el pecho, sino que también esté al frente debatiendo con la ciudadanía lo que implica que pase la reforma laboral y que pase la reforma a la salud. Alejandra Cuéllar, compañera, muchísimas gracias por tu análisis. Ojalá la democracia en Colombia se abra paso frente a esa minoría que, digamos, se atrinchera en las instituciones para impedir que ese programa por el que votó una mayoría de los colombianos pueda salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Es fundamental para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Los medios corporativos tienen detrás a grandes poderes económicos. Nosotros y nosotras en Canal Red solo tenemos el apoyo de la gente corriente. Les vamos a dejar con un tema de la 33 que queremos dedicar a esas minorías que se atrincheran en las instituciones y que despliegan artimañas para hurtarle al pueblo colombiano la decisión que tomó en las urnas. La 33, el robo. Hasta mañana.